Un placer de estar aquí con ustedes. Soy Carlos Moya, Carlos Julio Moya Ortiz. Soy psicólogo, experto en coaching del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Tengo el placer de estar con ustedes el día de hoy. También comentar un poquito qué es pertinente para esta presentación, que estoy doctorando en Ciencias de la Salud, con lo cual pues este tema en particular me es muy interesante, muy familiar y además muy pertinente para esta Semana de la Ciencia. Quiero agradecer especialmente esta amable invitación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y también a mi equipo de trabajo de Psicología y Coaching del colegio. Muy bien, pues vamos a trabajar este tema, como veis ahí en la pantalla, cómo se aprende de los modelos, importancia de los modelos en la ciencia, ¿vale? Muy bien. Lo primero que me gustaría comentar un poquito aquí es la técnica de modelado. ¿En qué consiste la técnica de modelado? Lo primero, recordar a Albert Bandura cuando habla de que si queremos modelar a alguien, es una técnica de aprendizaje de hecho y es para aprender algo que nosotros queremos, deseamos o nos hace falta aprender alguna habilidad, una competencia nueva, pues eso, lo primero es seleccionar un modelo que posea las habilidades, actitudes o comportamientos que se desean adquirir o mejorar. El modelo puede ser un terapeuta, mentor, un terapeuta de pares, amigo, miembro de la familia, incluso una figura pública que sirva como referencia. Entonces, digamos que lo primero es eso, dependiendo de lo que yo quiera aprender o necesite aprender, buscar un modelo que yo considere que tiene las habilidades y competencias que yo quiero aprender, pues eso es lo primero, ¿no? Sentar esta base. El segundo paso que plantea Bandura es la observación detallada y detenida, es decir, observar con mucha atención, con mucho cuidado, observar a la persona o el personaje que estoy modelando. Alicia, tu micro, ciérralo, por fin. De Zoom. Eso es. Entonces, y esa observación ha de ser detallada y detenida, porque entre mejor sea la observación que yo haga del modelo que quiero seguir, pues más detalles voy a observar. Digamos, lo que dice, cómo lo dice, las inflexiones de la voz, lo que se llama el paralenguaje, el movimiento, las habilidades, dependiendo de la habilidad que yo quiera aprender, cómo se mueve, qué hace exactamente, qué procedimiento hace. Bueno, en fin. Esto está muy de moda, ha estado muy de moda, sobre todo en técnicas como la programación neurolingüística. Ya sabéis que Bandel y Grinder, digamos que dedujeron y tomaron como modelos los terapeutas más famosos, más importantes del momento y los utilizaron como modelos y observaron exactamente qué era lo que hacían en cada paso. Luego la imitación, llevar a la acción. Entonces ya pasar a la acción haciendo lo que yo veo que hace el modelo. Entonces es importante también este paso que es fundamental, no solamente observar detalladamente, sino pasar a la acción. Luego un programa de reforzamiento puede ser, pues normalmente técnicamente hablando son refuerzos y castigos. Bueno, técnicamente hablando, porque el refuerzo es todo aquello que incrementa la probabilidad de una respuesta. Entonces, cuando yo me acerco a esa habilidad, competencia que quiero modelar, entonces hay un premio, o si soy yo mismo, pues un poco me doy una compensación, me permito algo. Si estamos entrenando a otra persona, pues es entregar algo que le sea grato, agradable, para que siga repitiendo esa conducta. Y el castigo, pues es simplemente quitar aquello, porque la idea del castigo es disminuir la frecuencia de errores en ese caso, entonces disminuir o quitar algo o presentar algo que sea molesto e incómodo, básicamente, ¿no? Porque está refuerzo positivo, refuerzo negativo, pero no vamos a entrar ahí, castigo positivo y negativo, que es presentar algo aversivo, el castigo positivo, o retirar algo agradable en el caso del castigo positivo, negativo. En fin, la idea es que haya un programa de refuerzo para que los comportamientos que yo estoy imitando detalladamente se acerquen más a ese modelo que quiero. Y luego la práctica continua. La práctica continua es la adquisición y perfeccionamiento de habilidades, comportamientos se logran a través de la práctica, es decir, repetir, 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 repetir y repetir. Si quieres aprender un idioma nuevo, pues eso que estás incorporando en tu comportamiento, que además lo has visto en alguien que lo hace estupendo como te gustaría, repítelo, repítelo, repítelo. Bueno, esto era un pequeño recorderis de la técnica de modelado
planteó Albert Bandura en su momento. Esto un poco por el tema de lo que nos ocupa hoy, ¿no? Modelos. Bien, pero ¿cuáles son los modelos que nosotros seguimos a día de hoy? ¿Cuáles son esos intereses o necesidades que nosotros estamos atendiendo? Porque normalmente cuando nosotros queremos adquirir una nueva conducta o una nueva competencia, va a responder o a intereses personales que tenemos o a necesidades específicas que queremos entrenar. Pero un poquito me gustaría ver cuáles son esos modelos. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los modelos que se están viendo en este mundo, en el mundo, por ejemplo, en News Mundo. Y aquí se destacan 40 personajes públicos más admirados del mundo. Esto es interesante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva un poquito a la reflexión de cuáles son los modelos que estamos siguiendo hoy en la sociedad, ¿vale? Entonces, aquí encabezado está Angelina Jolie y Bill Gates, ¿no? Que fueron escogidos por las personas más admiradas del planeta. Estamos hablando de una encuesta que se hizo por BBC Mundo en el abril del 2018. No está actualizada aún otra, por lo menos en este canal informativo, pero nos da una buena idea, ¿no? Poco qué es lo que se admira, lo que buscamos, ¿no? Entonces, digamos un poco la parte del arte, la parte de la belleza, la parte del dinero, la parte de la filantropía, son elementos y valores, digamos, que siguen las personas, ¿no? Muy bien, también mujeres destacadas como Michelle Barack Obama Michelle y Barack Obama como marido y mujer en el 2018, del 2018 también. También tenemos aquí al Premio Nobel de la Paz, a Malala Yousafzai, que también fue ubicada entre estos primeros listados, ¿no? Esta mujer, recordemos que fue Premio Nobel también de la Paz. Bueno, y podemos echar un vistacito más, pero en general en este medio se destacan esos. A ver, en este medio, ¿quiénes se destacan? ¿Vale? En CNA, ¿no? 25 años, pues miramos un poco ahí esos tres personajes como principales y ya empezamos a ver prototipos, digamos, de los modelos o personas más admiradas en este tiempo, ¿no? Recientemente. Bueno, Barack Obama, Obama, que no necesita mucha presentación, Steve Jobs, que tampoco necesita demasiada presentación, mismo que Mark Zuckerberg, que tampoco requiere mucha presentación, pero también aparece Leo Messi, el Papa Francisco, Donald Trump en su momento, Hugo Chávez en su momento, Vladimir Putin, Osama Bin Laden, Elon Musk, Bill Gates, en fin, podemos ir viendo un poco qué personajes, por ejemplo, Greta Thunberg es una joven sueca activista ambiental que se ha convertido en el ícono de la generación al alzar la voz sobre los peligros del cambio climático que enfrenta el planeta. Entonces también desde el ámbito escolar, cómo ella ha sido abanderada y cómo se sigue, digamos, a estas personas en particular. Y Malala Yousafzai, perdona la pronunciación tan específica, que es una activista pakistaní defensora de los derechos de la educación de las niñas y mujeres. En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la persona más joven en obtener este galardón. Fijémonos también a Angela Merkel, Gabriel García Márquez, digamos, en función de cada interés, cada necesidad, hay modelos, ¿no? Hay modelos a Pepe Mojica, Isabel II, en fin. Es interés, Isabel, perdón. Y sí, Isabel, nuestra querida Isabel, que falleció hace poco, ¿no? La reina Isabel del Reino Unido, en fin. Bueno, y también me gustaría ver cuáles son esos modelos en cuanto a la ciencia, ¿no? Digamos, cuáles son esas 10 personas más relevantes para la ciencia en el 2022 de la revista Nature. Pues aquí encontramos, por ejemplo, a estos personajes que tenemos aquí en la foto. Por ejemplo, Jane Rigby, que es astronauta, perdón, astrónoma, astrónoma estadounidense del Centro de Vuelos Especiales de la NASA, ¿no? Importante el papel que ha desempeñado en la puesta en órbita del funcionamiento del telescopio especial James Webb, ¿no? Es importantísimo también destacar el papel de la mujer en el avance de la ciencia y cómo desde cada rol que se ocupa también el efecto y el impacto a nivel mundial, ¿no? Y los descubrimientos que el James Webb está haciendo en cuanto a poder descubrir nuevos mundos, nuevos planetas, lo que eso también implica en nuestra cosmovisión, ¿vale?
Yulun Cao, el predictor de las nuevas variantes del SARS-CoV, también ha sido un investigador que ha estado ahí al frente, que ha estado, digamos, liderando este aspecto también. Salem Munhao, que es interesante porque también es un revolucionario en el cambio climático, es una de las personas que por su criterio y su constancia y su investigación de estar ahí un poco dando datos científicos y también insistiendo en la palestra pública y en la palestra eh, que tiene que ver con las decisiones políticas, pues digamos que obligó a los países ricos a pagar las pérdidas y perjuicios del cambio climático. Ya no es solamente la investigación, sino también la participación política, ¿no? También otro ejemplo interesante es Livana Krakowska, que ha trabajado con el tema vinculado también a la actual invasión de Rusia y de ella ha declarado y ha vinculado que esta actual invasión rusa viene por la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles. Entonces es interesante porque siendo ucraniana, siendo digamos, una científica, aparte también por su nacionalidad, parte del conflicto, ha tomado una mirada global y ha hecho esa declaración y ha sido, digamos, que una de las personas más seguidas un poquito respecto a este tema. Bueno, y aquí podemos ver más. Os invito a que entréis a estas redes, a estas agencias de noticias un poco para que también veamos qué ocurre en nuestro planeta, ¿no? Bien, modelos de la historia de la ciencia. Me gustaría recuperar un poquito ese interés, esa motivación, porque estoy seguro de que todos los que estamos aquí y que de quienes vayan luego a escuchar esta conferencia en el futuro por diferido, se van a sentir identificados con alguno de estos modelos. Estoy seguro. Bueno, empezamos con la antigüedad, con Arquímedes. Fijémonos que estamos hablando del siglo III antes de Cristo y él es considerado el gran científico de la antigüedad. Sus aportaciones en matemáticas y física son esenciales para el desarrollo moderno. El principio de flotación es fundamental, por ejemplo, para la ingeniería naval y su aproximación al número pi tiene aplicaciones prácticas en el GPS y los teléfonos móviles que utilizamos hoy en día. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver estos digamos, casi presocráticos que tienen que ver con la tecnología actual? Pues tiene muchísimo que ver. Sus descubrimientos, sus aportaciones a la ciencia han facilitado que lleguemos hasta donde hemos llegado, ¿no? Aristóteles, también filósofo griego, que hizo contribuciones significativas a la biología, a la ética y a la física, ¿no? Aristóteles, un detalle, lo llamaban el naturalista o el naturista, más bien naturalista, Aristóteles, porque era un observador apasionado de cómo funcionaba la naturaleza. Vemos que la investigación científica, uno de los principios que tiene es la observación detallada de lo que ocurre en nuestro medio y cómo ello nos puede llevar a grandes descubrimientos. Bueno, otros modelos de la historia, tenemos también a Galileo Galilei, astrónomo italiano, que realizó importantes observaciones telescópicas y formuló las leyes del movimiento, nada más ni nada menos. Que hoy en día, pues, yo os voy a invitar, mientras estáis escuchando este tema, que os vayáis a la realidad presente, cómo todas estas aportaciones de estos grandes científicos hoy en día nos brindan comodidades, nos brindan facilidades, nos brindan herramientas y recursos para explorar y disfrutar del mundo, ¿no? Y también cómo esas aportaciones nos pueden facilitar explorar más el mundo, ¿no? Estamos llamados hoy en día también a seguir explorándolo porque la ciencia no acaba, ¿no? Los descubrimientos, las observaciones siempre están ahí, ¿no? Luego Isaac Newton, matemático y físico inglés, conocido por sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Entonces, fijémonos cómo estos dos grandes también han sido importantísimos. No podría faltar Charles Darwin y Albert Einstein. Pues Darwin, por su parte, biólogo inglés famoso por su teoría de la evolución a través de la selección natural. Fíjate todo las aportaciones de Darwin, cómo han aportado a la cosmovisión, a la visión antropológica, a cómo entendemos el ser humano, ¿no? Cómo lo entendemos dentro de un contexto evolutivo, ¿vale? Cómo también, no solamente la evolución del ser humano, sino la comparación de las especies, la observación de la naturaleza. Recordemos que Darwin estuvo en las Islas Galápagos, ahí en Ecuador, y haciendo observaciones también submarinas tremendamente interesantes en las islas.
Einstein, que decir, un físico alemán que desarrolló la teoría de la relatividad, lo que cambió nuestra comprensión de la física de una manera abrumadora, de una manera impresionante, que hoy en día pues sigue siendo, por ejemplo, la teoría unificada. Es una teoría que sigue siendo un enigma y sigue siendo, pues eso, un reto para los físicos teóricos a día de hoy. Bueno, modelos de la historia de la ciencia, también tenemos aquí a nuestro querido Nikola Tesla, el principal gran avance científico de Tesla, acordémonos que es el estudio del electromagnetismo, que años después permitiría mejorar su estudio de aplicación a conceptos de la corriente alterna y sistema polifásico. Y hoy en día, gracias a Tesla, también se está planteando la posibilidad de producir electricidad de manera mucho más barata, no solamente producirla, sino que también transportarla de manera inalámbrica, por ejemplo. Todas esas aportaciones de Tesla, no en vano, pues un hombre Tesla está en coches eléctricos, ¿no? Hoy en día. En honor también a sus grandes aportaciones. ¿Qué podemos decir de Stephen Hawking? Bueno, de Stephen Hawking, de hecho, inspiró hasta, apareció en la serie de Big Bang Theory, pues ha sido un famoso, muy famoso científico, físico también, físico conocido en todo el mundo. También interesante porque una persona con esclerosis lateral amiotrófica, cómo ha sido capaz y fue capaz, digamos, el más longevo de las personas con esta enfermedad y que aún así siguió desarrollando la física hasta y dejarnos un gran legado, no solamente en cuanto a la física, sino en cuanto a también su valor como persona, a su capacidad de resiliencia, etcétera. Pero fijémonos que tenemos unos modelos bellísimos, muy diversos. También quisiera resaltar a Marie Curie y a Rosalind Franklin, dos personas, dos mujeres que han aportado de manera maravillosa. Curie por su parte en la física y química, pues, polaca francesa, primera investigación de la radiactividad, que de hecho murió debido al estudio de la radiactividad, las secuelas que pueda tener y demás. Y yo he elegido también un poco esos sellos postales, ¿no? Eso es maravilloso porque también es digamos que es un tributo a estas personas por diferentes países del mundo que han elegido también sus rostros y su experiencia y su legado como pues a la historia de la humanidad. Es para bien por eso he elegido la filatelia, estos sellos también para destacarlas. Rosalind Franklin, química británica, cuyo trabajo en la estructura del ADN fue fundamental. Y es interesante porque, un dato curioso, esta, esta, este sellito no lo encontré solo en la web. En Pinterest y en Google en general y en Canva encontraba las demás, pero este no lo encontraba. Decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no está? Y es que hay un dato interesante y es que ella contribuyó al avance del conocimiento de la estructura del ADN, pero su hallazgo le valió el premio Nobel de Medicina a los otros que trabajan con ella, a Francis Crick, a Jay Watson y a Maurice Wilkins en el 62, que aquí los podemos ver nosotros en este sello, pero este sello está siempre unido a este porque luego, digamos que este sello fue una fotografía que se le hizo a ella, también comentan que sin su permiso, tomando, digamos, observando la estructura del ADN, ¿no? Pero a ella no se le reconoció en su momento en ese premio Nobel y demás, y hoy en día, pues, es interesante un poco también ver eso en la historia, ¿no? Tener también una mirada crítica y ver lo que podemos mejorar, no solamente en la ciencia, sino en cómo también en su divulgación y las personas que han trabajado en ella. Bueno, importancia de que los investigadores e investigadoras científicas se conviertan en modelos de carrera profesional en el contexto de la ciencia en España. Vamos a ver qué aspectos son interesantes o fundamentales de este punto. Pero antes de pasar aquí, me gustaría preguntarle a Alicia cómo va el chat, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Alicia, ¿me escuchas? Si quieres por el chat, escríbeme y de paso me comentas si se está escuchando bien. Yo asumo que se está escuchando bien porque tenemos técnicos ahí en el colegio que... Ah, perfecto.
Ah, vale, perfecto. David me acaba de informar, el técnico del Colegio Oficial de Psicología Madrid, que está ahí atento y en la jugada, como decimos en Colombia, pendiente de que todo vaya bien. Bueno, de momento parece ser que no hay preguntas, que no hay. Bueno, entonces yo continúo. Bueno, ¿por qué la importancia de los modelos? Y también para que se conviertan en modelos de carrera profesional en el contexto de la ciencia en España. Digamos que lo primero es la inspiración y la motivación. Digamos que los modelos de carrera en la ciencia pueden inspirar a generaciones más jóvenes. ¿Quién de nosotros no se ha inspirado en alguien, ¿no? Como decía Bandura, de hecho, uno de los principales métodos de aprendizaje y quizá de los más entrañables y de los más poderosos es el modelamiento. Nosotros aprendemos el lenguaje lo aprendemos por el modelamiento, ¿no? Porque nuestra padre, madre, sociedad, profesores hablan y según el idioma que hablen, acento, etcétera, etcétera, el uso del lenguaje es a través del modelamiento y también refuerzo y castigo, programas de refuerzo y castigo. Eso no se dice así, esto se dice así, te dan un premio si lo haces bien o te hacen una caricia, te miman, te dicen muy bien, bien hecho, o te castigan socialmente, ¿no? O esto no se dice así, o se burlan de ti, etcétera. Lo que quiero decir es que de lo más poderoso es, y os voy a invitar, quienes están aquí en este momento o estarán en el futuro escuchando esta conferencia, que pensemos en cuál ha sido el modelo de carrera que hemos tenido nosotros. Vale, estamos en el contexto español. Pues entonces, ¿qué científicos o científicas han sido relevantes en nuestra historia de aprendizaje? ¿A quién nosotros admirábamos? En el área que sea, estamos hablando de la ciencia, pero es el mismo principio en España y en el mundo, o sea que también es pertinente para cualquier país, ¿no? ¿Cuáles son esas personas que nosotros seguimos? ¿Qué ejemplos seguimos adelante, no? Que de hecho hoy en día nuestra profesión, lo que estemos haciendo, cualquiera que sea nuestra profesión, si corresponde con ese sueño que nosotros tuvimos, con esa ilusión o a esa persona que modelamos, pues probablemente se lo estemos agradeciendo, ¿no? Gracias a esta persona. Y además tú en este momento puedes estar siendo modelo y motivación e inspiración para otras personas si lo que tú estás haciendo realmente lo haces de manera apasionada y lo disfrutas. Entonces, esta es la importancia de los modelos. Un aspecto, otro es el fomento de la vocación científica. Definitivamente, la vocación también viene de ahí, de ver también justo lo que acabo de decir antes, cuando las personas que admiramos, sobre todo aquellos que han hecho ciencia, lo han hecho a pesar de sus dificultades, como Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? A pesar de su dolencia, como una persona ha desarrollado y ha inventado aparatos. Gracias a él se inventaron aparatos para poder que otras personas con ese tipo de condición pudieran expresarse a través del movimiento de la boca, el movimiento de los ojos, de las pestañas. Ha evolucionado muchísimo la ciencia para facilitar esto. ¿Por qué? Porque ha habido personas que no solamente han aportado conocimiento en ciencia básica, es decir, en el por qué ocurren las cosas, en las causas de las cosas, en la episteme. Acordémonos que la episteme es el conocer en cuanto a conocer, o sea, el hecho de conocer la esencia o lo que está detrás de las causas, esa es la episteme, ¿no? Y ahí es donde está la ciencia básica. Entonces, y además, que no tenemos que irnos muy lejos a científicos o físicos teóricos tan relevantes como él. Podemos irnos a nuestro profesor o profesora de primaria, ¿no? A una persona, al tío, la tía, que de repente vimos cómo dedicaba tiempo a lo que hacía, pasión por lo que hacía, disfrutaba, entraban en estado de flow, como dice Csikszentmihalyi, ¿no? Todo lo que hacían lo hacían y nosotros veíamos cómo le dedicaban tiempo, pasión, dinero, y que muchas veces lo hacían incluso con las uñas, sin dinero, pero que precisamente esa pasión con la que hacían las cosas nos la transmitieron. Y nosotros de ahí debimos, importantísimo, que si nosotros estamos dedicados a la ciencia, lo hagamos con pasión. Y que bueno, tendrá sus resultados antes o después, ojalá antes que después, pero muchos de ellos murieron sin llegar a ver todo el efecto que llegó a tener en nuestra sociedad y que llegará a tener en el futuro por sus aportaciones. Desarrollo del talento local, evidentemente, si hay científicos españoles y españolas, pues van a aportar a su sociedad más cercana.
Si es de una localidad muy específica como Albacete, como Madrid, como Sevilla, como Barcelona, como Valencia, pues el orgullo, ¿no? Es esta persona la que está en la NASA, la que está en el MIT. Es decir, esta persona, sus contribuciones tienen un efecto en el mundo. Entonces hay un desarrollo local importante. No hay que descuidar estos ejemplos, ¿no? La promoción de la ciencia en la sociedad, ya lo hemos comentado un poquito, pero tener en cuenta que el papel de la ciencia en nuestra sociedad es tremendamente importante, el efecto que tiene. Por ejemplo, ahora aquí en Alicante están haciendo reformas por muchas razones, pero entre otras para actualizar el cableado de la Internet 5, incluso alguno, supongo yo que también calculando una 6G o 7G, pero por lo menos calculando lo que ya hay, los datos, porque es una reforma en una calle, tienen que hacer mucho trabajo para remover. Entonces aprovechan para hacer cambios en cuanto a lo que la ciencia ha aportado hasta ahora y la tecnología ha aportado hasta ahora y lo que podría aportar. Acordémonos que la ciencia básica también tiene la ciencia aplicada y la ciencia aplicada o tecnología es todo lo derivado de las investigaciones básicas. Entonces, por ejemplo, los patines, ¿no? Los patines son derivados también de innovación y de descubrimientos también de los avances del uso también de las energías como la electricidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cómo todo ese conjunto de conocimientos se convierte en dispositivos que nos permiten cambiar nuestra manera de movilizarlos y por eso las calles ahora están haciendo los patines, ¿no? Las vías de los patines. Es interesante ver también cómo vamos modificando no solo la sociedad, sino las mismas ciudades, las calles, en la manera de hablar, el trato que tenemos unos a otros, las palabras que usamos y las palabras nuevas que empezamos a adoptar o las palabras que dejamos de usar. Todo eso viene también de estos impactos, ¿no? Bueno, estímulo la colaboración y la cooperación es importantísimo. La ciencia no sabe de religión. Digamos que es un principio de la ciencia. Sí es verdad que ha habido sesgos, ¿no? Porque si nosotros vamos un poquito ahí tendríamos que entrar a una discusión epistemológica y ética porque también ha habido un poquito lo que os decía de mujeres que han aportado a la historia, pero que han sido relegadas a un segundo plano porque en su momento no había ese reconocimiento por género. Pero quiero decir que en principio, y la idea es que no haya ningún tipo de discriminación ni por religión, ni por género, ni por política, simplemente, o por ubicación geográfica, por lo que sea. Simplemente hay una aportación a la ciencia y esa aportación es tan válida como la que puede hacer cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo. Esto es fundamental y también depende de nosotros y de nosotras continuar con esta incorporación. Además es colaborativa y hoy en día los descubrimientos también en sociología, por ejemplo, han demostrado que es la cooperación y en psicología también es la cooperación la que más hace la que mejor eh, contribuye al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Influencia en políticas y financiación, lo hemos comentado un poquito ya antes, pero simplemente remarcar que también los avances, digamos, de la ciencia pueden modificar también la financiación de proyectos, ¿no? En función de qué descubrimientos hay, también los asesores y asesoras en política pues buscan que lo quieren hacer correctamente, además de manera inteligente y estratégica, cuáles son esos descubrimientos en el área que ellos van a impactar para tener ese staff de asesores científicos, mujeres y hombres que aporten conocimiento y con base en esa información puedan avanzar, ¿no? La construcción de la cultura científica. Es importante también que haya una cultura y que estas personas que nos dedicamos a la ciencia, pues también generemos digamos, esa palestra en la cual haya un intercambio de ideas, en la cual también se involucren diferentes tipos de carreras que están enfocadas en modelos enfocados a la evolución de la ciencia. Esto genera una cultura. Y es importante porque en España tenemos, digamos, también como español y como lo colombiano, ahora ya como los dos, tenemos un gran desafío por delante y es que la ciencia se convierta también en algo cultural, es decir, que haya tanta difusión de la misma ciencia que sea común en el metro, en el autobús, en la calle, en los bares, en las cafeterías, también hablar de ciencia y cultura, porque también nosotros vemos un poquito, de nosotros depende
cómo va a ser esa difusión, que también quiero comentarlo. Pues en resumen, la promoción de investigadores, investigadoras científicas como modelos de carrera profesional en un país es esencial para fomentar la ciencia, inspirar a las nuevas generaciones, fortalecer la investigación local, influir en políticas científicas y contribuir al desarrollo de una cultura científica del país, no solamente de uno, del país que sea. Estos modelos pueden servir como faros que iluminan el camino para futuros científicos y ayudan a avanzar en la investigación y la innovación. Bueno, no sé si hay algún aporte hasta ahora, alguna cosita, alguna noticia. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? Perfectamente. Vale. De momento no ha habido ninguna aportación al chat. Bueno, ¿qué te parece hasta ahora a ti, Alicia? Yo creo que no hay aportación al chat porque está siendo muy interesante. Yo creo que estamos escuchando. Bueno, voy a avanzar porque tengo bastante tema para aportar, pero de vez en cuando, gracias a nuestra querida compañera del grupo de psicología coaching, Alicia Campos, psicóloga experta en coaching, que nos está acompañando y apoyando en esta parte, seguimos adelante. Bueno, modelos en la historia de la ciencia en España, algunos, porque hay muchos, pero yo quisiera destacar estos. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal. Es curioso porque en Cuba le hicieron este sello de correos en 1993, hermoso, a Ramón y Cajal. Fue un neurocientífico español pionero en la investigación del sistema nervioso. Sus investigaciones sobre la estructura de las neuronas y el funcionamiento del cerebro valieron el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Y el hospital que lleva su nombre y en Madrid, cuando escuché y leí un poco sobre los descubrimientos de Ramón y Cajal y la sinapsis neurológica de neuronales y todos sus aportes en neurología, me parece hermosísimo. O sea, son personas que se han dedicado su vida a ver con microscopio o con telescopio, según sea el caso, lo micro o lo macro, a ver cómo funciona el universo. O sea, que me parece maravilloso dedicar tu vida a ver cómo funciona, por qué somos como somos, qué hace que seamos como somos. Y esto es solo el comienzo, queridas y queridos. Hay mucho por descubrir, pero aquí han ido unos grandes maestros y maestras que nos han enseñado y nos han mostrado ese futuro, ¿no? Son sus hombros tan grandes y su altura tan grande que sobre ellos podemos ubicarnos para mirar más adelante. También el doctor Severo Ochoa. Fíjate cómo también aquí se le ha hecho honor también al doctor Severo Ochoa. Uno de los logros más significativos fue la obtención de la enzima polinucleido fosforilasa, un descubrimiento que le revolucionó la investigación en biología molecular. Por este trabajo, junto con Arthur Corbett, recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1959. Entonces tuvo su reconocimiento merecido. Y yo espero que Margarita Salas también lo tenga en algún momento, porque a veces puede ser post-mortem o reconocimientos que ella tenga, porque más recientemente Margarita Salas fue una destacada bioquímica española que realizó investigaciones pioneras en genética y biología molecular. Sus contribuciones científicas han sido fundamentales en el campo, obviamente, de la biología. Es maravillosa, además esta foto me parece muy bonita porque está ella ahí con su bata puesta en el campus universitario impartiendo, difundiendo la ciencia. Aquí vamos a pasar a investigación en la educación. Pues si en algún momento hay alguna pregunta, la pones en el chat, Alicia, estoy seguro, o abres el micro y me dices, Carlos, tal cosa, tal. Pero vamos a continuar porque hay bastante tema. Me di a la tarea de revisar algunos documentos que tenían como eje digamos, la divulgación de la ciencia para mejorar o como, digamos, para invitar a nuevas generaciones a ser científicos y científicas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces, encontré estos tres artículos que me llamaron la atención, uno es en España, otro en Argentina y otro en México. Habrá más, pero un poco estuve buscando en bases de datos y encontré esta. Bueno, el primero es Teaching Mentorship programa para atraer a jóvenes investigadores de la docencia universitaria en ciencias de la salud. El segundo es modelo de formación y desarrollo profesional docente para una educación científica de calidad en jóvenes en situación de vulnerabilidad en Argentina. Y el tercero es la presentación de modelos femeninos en ciencia y tecnología a niñas y jóvenes para el fomento de vocaciones científicas en México. Bien, entonces empezamos por aquí. Este primer programa de Teaching Mentorship Program.
Es un programa para atraer a jóvenes, como decía antes, en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Y estas son claves principales. Primero, la formación teórica y práctica. Esto es importantísimo, que no nos quedemos solamente en la teoría, sino que también se hagan demostraciones prácticas, que sea algo constructivista, que sea un aprendizaje significativo, donde los estudiantes se involucren, las personas que estudian ciencias se involucren no solamente a nivel cognitivo, sino práctico. Es decir, que lo lleven a su vida cotidiana para que puedan aprender más. Acompañamiento de mentores. Este es otro elemento importante que destaca este artículo como elemento clave y de este programa, y es que también había mentores y mentoras, y la importancia del apoyo en orientación profesional, que estén ahí, que estén presentes. Acordémonos que el mentoring ha tenido una evolución muy, muy importante en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en América, en toda América, en España. Los últimos años, especialmente, no solamente un acompañamiento a nivel cognitivo, a nivel teórico, sino un acompañamiento a nivel emocional. Hacer ciencia no es fácil, queridas y queridos, no es fácil, porque tienes que dedicar tiempo, dinero de tu bolsillo. Desafortunadamente, los fondos que hay actualmente para apoyar la ciencia, y eso es una crítica constructiva, aquel que no critica lo que ama, pues tampoco lo ama demasiado. Entonces yo también aprovecho para hacer alguna crítica, y es que no hay suficiente apoyo económico y también emocional a las personas que hacemos ciencia, ¿no? Porque muchas veces tenemos que gastar nuestro dinero o rascar de donde se pueda para dedicar tiempo, porque tienes que hacer investigación, tienes que recabar datos, tienes que hacer aplicaciones de campo y todo lo que eso implica. Con lo cual, muchas veces el desgaste emocional es gigante. Por eso, mentores y mentoras que os estéis formando, el Colegio de la Psicología en Madrid tiene programas de mentoring muy importantes y que merece la pena. La asociación que yo dirijo también, la AICP, Asociación Internacional de Coaching y Psicología, y la escuela que llevo, Escuela Integrativa de Coaching y Psicología, también formamos mentores, tutores y supervisores, porque somos conscientes de que este aspecto es fundamental para acompañar a los científicos, a las personas que se dedican y se van a dedicar a la ciencia. Colaboración e intercambio de experiencias. Esto es muy importante, y en esto sí que ha habido un trabajo muy importante a nivel de programas como Erasmus, ¿no? Erasmus de carrera, quienes están en medio de una carrera, o Erasmus profesionales, técnicos para personas que han terminado. Podría haber más, es más, debería haber más intercambio, y no solamente en Europa, sino con América, con Latinoamérica. Es decir, hay programas de intercambio, existen, y eso está muy bien, pero podrían haber más, porque hemos visto que las investigaciones apuntan hacia que eso es importante. Diseño e implementación de actividades docentes. Es muy importante que hagamos docencia. ¿Mm? Pero no solamente docencia, hay investigadores e investigadoras que se dedican solamente al laboratorio, o que se dedican a estudios de campo o a desarrollar tecnología, como veremos en un momentito. Más adelante este tipo de ejemplos. Pero es importante que siempre haya docencia. Pero ojo, porque docere pues es también opinión, y la opinión se transmite a través de nuestra actitud, y la actitud se transmite a través de la vocación, y volvemos al punto en el que yo debo transmitir aquello que hago con pasión y con dedicación. Y esto, de hecho, ya es una manera de hacer docencia. Pero aparte de ir a las aulas, hacer eventos como este, la Semana de la Ciencia, es un ejemplo de la importancia de llevar la docencia a estos escenarios. La divulgación, evaluación a través de portafolio. Los participantes son evaluados a través de portafolio que incluye una reflexión sobre su experiencia docente. Un plan de mejora de evidencias de desarrollo de competencias docentes. Esto permite valorar su progreso y garantizar la calidad del programa. Es importante también que los docentes tengamos portfolios de la historia de lo que estamos haciendo. Hay webs dedicadas a eso, ¿no? Hay lugares que también que se ven por escalafones, que de alguna manera a mí me parece muy bien para ubicarlos, pero también a veces son excluyentes en cierto sentido. A veces también es complicado publicar, que también tengo que decirlo como una crítica constructiva. Llevamos un tiempo buscando revistas que publiquen, y a veces incluso para publicar, después de tanto trabajo de investigación, también tenemos nosotros que pagar muchas veces los investigadores para que se publiquen. ¿Y pagar por qué? Porque las revistas también tienen un cobro, la mayoría, muchas de ellas, algunas no lo tienen, pero también hay que tener en cuenta ese otro esfuerzo.
La enseñanza basada en evidencia, esto es fundamental, es absolutamente básico, pero también hay que decirlo. Es decir, aquello que publiquemos esté basado en investigaciones, no en la opinión personal de las personas. Por eso también hay una distinción importante aquí entre aquellas personas que hacen divulgación científica en ciencia básica, es decir, que lo hacen a través, o más bien, como fruto de investigaciones empíricas donde los resultados, sean cuales sean, son los que se respetan, y los que se difunden puede ser que validen la hipótesis de trabajo o que validen la hipótesis nula, es decir, que lo que pensaba que iba a ocurrir el investigador ha ocurrido efectivamente, o que ha ocurrido lo contrario o algo diferente. Y precisamente eso es lo hermoso de la ciencia, que podemos tener una idea brillante, pero solamente cuando la llevamos al campo de la realidad y contrastamos lo que entendemos por realidad y tenemos datos objetivos y lo pasamos por programas estadísticos y análisis pertinentes, es cuando nosotros podemos de verdad decir y hacer un enunciado. Esto probablemente es tal cosa, o los datos dicen que tal, o según esta población, según estas condiciones, los resultados son estos, porque a veces incluso, y la ciencia se abstiene también de generalizar, como no sean leyes universales, ¿vale? Como la ley de la ley gravitacional, la ley de la fuerza, la ley de la energía de Einstein, en fin, de la masa por la energía, la velocidad, etcétera. El 9,8 o el número pi, etcétera. Como nosotros no tengamos evidencias, no podemos hacer enunciados de tipo generalizado. Y aquí sí hay una gran diferencia y quiero también hacer la distinción, porque puede ser que haya muchas personas que divulguen datos científicos, pero los mezclan con opiniones personales. Y ahí es donde hay que llevar cuidado nosotros también a quién seguimos, y también lo que nosotros estamos consumiendo, sobre todo hoy en día en las redes sociales, que se puede decir casi cualquier cosa, y si se presenta bien y si se paga suficiente para que las redes sociales te colocan en primer lugar y hagan viral por pagos, básicamente, pues al final se está divulgando información que no es correcta. Bueno, coherencia entre objetivos y actividades y evaluación. Se enfatiza la importancia de establecer coherencia entre esto, ¿no? Objetivos, actividades y evaluación, es decir, que hayan objetivos claros, que haya un seguimiento, que haya actividades de enseñanza y que hayan evaluaciones. También es importante esto para esas diferencias epistemológicas a la hora de hacer ciencia, valoraciones de diferentes métodos de enseñanza. Esto es clave porque todos no aprendemos lo mismo. Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples. Entonces, nosotros tenemos diferentes maneras de aprender y de enseñar. El famoso dicho este, ¿no? Si le enseñas a un pez a trepar árboles, pues estás cometiendo un error básico, ¿no? Es decir, es importante que los métodos de enseñanza se adapten también a las maneras de aprender del auditorio. Esto no es fácil porque tenemos que adaptarnos también al auditorio que tenemos siempre. Pero bueno, esto es un requisito que según la investigación pues se ha descubierto. Otro principio epistemológico diferenciador, validación de diferentes métodos de enseñanza, participación de procesos de innovación, esto lo estoy repitiendo, participación en procesos de innovación, etcétera, etcétera. Bueno, el otro modelo de formación de profesionales docentes de educación científica de calidad jóvenes en situación de vulnerabilidad. Yo voy ya, digamos, casi que a leer los títulos porque hay más información adelante que no quiero que se pierda y veo que el tiempo va pasando. Y me parece importante comentar más cosas que tengo preparadas. Bueno, algunas claves de este programa interesante en Argentina es el fortalecimiento de habilidades comunicativas, docentes, solidarias y afectivas. También que el docente sea una persona que, digamos, que motive, que inspire. No sé si os ha pasado, pero muchas veces el docente, la persona docente, hombre, mujer, la persona que vería, sin importar el género que tenga, sino la persona que hay detrás, ni género, ni nacionalidad, ni creencia, sino el ser humano que hay detrás de la ciencia, transmita. Esto es fundamental. Las habilidades de comunicación, lo que se llama habilidades blandas, ¿no? Pero que podrían ser hard skills perfectamente, habilidades, competencias fuertes. ¿Por qué? Porque son en el fondo inspiradoras y motivadoras y realmente al final son modelos. Una persona puede saber muchísimo, tener un CI muy, muy elevado, pero luego tener unas habilidades muy pobres a nivel social y a nivel de comunicación, con lo cual esto es fundamental.
El diálogo importantísimo, la inspiración de nuevas variables prácticas educativas, la toma de conciencia de la importancia del rol docente. Aquí han reafirmado mucho el rol docente, la formulación y puesta en el aula de estrategias de innovación educativa, lo que es Flip Classroom, por ejemplo, la clase invertida, el hacer seminarios, por ejemplo, que las personas lean, investiguen y luego comparten la información, más centrado en la persona que en el profesor, más centrado en los estudiantes que en el docente, es decir, involucrar al estudiante como parte activa y fundamental del proceso de aprendizaje. También aquí está la capacitación de futuros profesores. La capacitación es fundamental, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, el fortalecimiento de los vínculos de trabajo permanente entre la escuela y la formación docente, el apoyo a la tarea del docente en servicio, el posicionamiento de la escuela como ámbito que contribuye a la formación real de los estudiantes. Digamos que todo esto de alguna manera lo conocemos, pero podemos reforzarlo ya con investigación. Muy bien. Los principios epistemológicos diferenciadores, pues figura construcción del conocimiento, enfoque socioconstructivista, reflexión crítica, contextualización del conocimiento. Esto también es importante porque muchas veces se hacen investigaciones o se transmiten investigaciones, pero si no se contextualizan se quedan ahí como algo perdido o aburrido porque no hay aprendizaje significativo, no le encontramos sentido a aquello que se ha descubierto, por pequeño o insignificante que parezca para nosotros, pero que para la investigación le lleve al investigador o investigadora le lleve toda una vida hacerlo. Integración entre la teoría y la práctica, la ciencia básica, la tecnología y la técnica, esa integración también es muy importante hacerlo. Habilidades metacognitivas, también conciencia de los procesos, de los propios procesos de aprendizaje, que esta es una recomendación para quienes investigamos, ¿no? Que estemos muy conscientes de nuestros propios procesos de aprendizaje, de la manera como aprendemos. Bueno, y modelos femeninos en México, quisiera importantísimo destacar la visibilidad de los modelos femeninos en ciencia, en STEM. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este es un acrónimo que se conoce en el mundo de la ciencia, pero que haya más participación de las mujeres en estos ámbitos, ¿no? Generación de contenidos para redes sociales. Aquí también en este estudio se diseñaron contenidos para redes sociales que integran la ciencia, el diseño, el relato, teniendo en cuenta preferencias de las niñas y jóvenes ahora. Diagnóstico de consumos mediáticos, también conocer, diagnosticar cuáles son esos consumos que hay, cómo se hacen, qué se debe tener en cuenta, datos cualitativos, cuantitativos, evaluar estrategias también a la hora de hacer divulgación, cuáles son las mejores estrategias, seguimiento de orientación vocacional, lo que hablábamos del mentoring, de la tutoría, del seguimiento a las emociones, el cubrimiento también de estos nuevas hombres, mujeres, personas científicas que se quieran dedicar a la ciencia, pues importante. Integración de técnica de investigación, ya lo hemos comentado, se sigue repitiendo, es importante. Diseño gráfico y relato, también la importancia de formarse en diseño gráfico. Es importante que los científicos, las personas que nos dedicamos a la ciencia o nos querramos dedicar a la ciencia, también aprendamos de diseño. No solamente vamos a divulgar algo, sino el cómo se ve, precisamente los descubrimientos que se han hecho a nivel científico sobre percepción. Los alemanes, en la Gestalt alemana, los principios de percepción, y también en la evolución y las herramientas que tenemos hoy en día, inteligencia artificial y aplicadas a muchas formas de hacer más atractivos los contenidos. Mejoras continuas, aquí nunca se para, siempre la ciencia, si tiene algo, es que pues puede ser falible, es decir, que algo que se descubrió y que se tenía como certeza, a lo mejor pasado mañana se modifica de alguna manera, o sutilmente o drásticamente, ¿no? Con lo cual, importante, claves del programa, divulgación científica rápidamente, enfoco a corto, mediano y largo plazo, participación en grupos, muestras, o sea, tener también grupos de comparación, promoción de la equidad de género, ya se ha comentado, divulgación, promoción de habilidades transversales, acceso a recursos y oportunidades. Hasta ahora, como vemos, se van repitiendo elementos que hay que tener en cuenta porque son 3 investigaciones diferentes, en momentos diferentes, en países diferentes, entonces ya nos damos cuenta cuáles van siendo los patrones que se deben tener en cuenta, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿alguna cosita, Alicia?
De momento no, yo espero que se animen pronto, porque desde luego hay unas cuantas personas conectadas al chat, a ver si se animan. Bueno, pues nada, si alguien se anima a poner algo en el chat, maravilloso. De momento vamos a ver la divulgación, científicos, divulgadores en España, personas que se han dedicado. Aquí un poquito en retrospectiva, aunque murió Eduard Punset en el 2019, pues él contribuyó de una manera importante como divulgador de la ciencia, también conocido en su programa de televisión Redes y sus libros sobre temas científicos. Aquí tengo yo un link un poco a su programa, pero ir comentando que a mí me atrajo de él esto, fíjate, el sonidito que nos lleva la intro que tiene. Fijémonos que la intro en sí misma es atractiva y esto que también está hecho antes del 2019. Las entrevistas que él hacía, por ejemplo, no sé si se me escucha bien o se escucha muy fuerte el sonido, Alicia. Se oye bien, se oye bien. Vale, pero se escucha la naturaleza. ¿Sonido? Pascual Leone. ¿Del vídeo? El vídeo no se ve. ¿No se ve el vídeo? ¿No se está viendo el vídeo? Ahora sí. Ah, bueno. Empezaba una nueva etapa en televisión. Es que tiene un pequeño retraso, unos segundos. Lo hacía con una entrevista a Álvaro Pascual Leone, gran amigo y gran científico, que investiga la estimulación no invasiva de nuestro cerebro. En esa ocasión, Pascual Leone nos habló de la llamada estimulación magnética transcraneal, una técnica que permite mejorar... Estimulación magnética transcraneal. Fíjate cómo estos conceptos tan interesantes. Yo no sé, no voy a dejar todo el vídeo evidentemente, pero sí como que veamos ejemplos de personas que han divulgado y han dedicado su vida a ello. A mí me recuerda a Einstein, ¿no? El pelo de él, así un poquito, es curioso. Además, es un personaje que a mi manera de ver es entrañable. Yo cuando empecé un poco a seguirlo, me parecía entrañable. Las entrevistas que él hacía eran estupendas, un inglés bastante bueno, una comunicación muy fluida. O sea, que realmente son competencias que también podemos modelar y aprender. Yo el primero, a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con los contactos que podemos hacer también para divulgar la ciencia. A José Miguel, aquí tenemos a José Miguel Mulet. Hay un pequeño delay de unos 40 segundos entre la presentación que tengo yo en Zoom Hola. Y la que estáis viendo. Buenos días a todos. Mi labor aquí es convenceros. Alicia, si quieres te encargo que por el chat de Zoom me hagas como un dedito así cuando se empiece a escuchar el vídeo para yo poder seguir el ritmo, o me lo digas, haz el micro y me lo digas, por fin. Para que en el futuro seáis científicos. Aún no se ve todavía. Y nada mejor que contaros lo que hago yo. Yo trabajo en ciencia, yo trabajo diseñando tecnología, nueva tecnología. Que espero que en un futuro cercano podáis encontrar todos al alcance de vuestra mano. Y os he traído un ejemplo de la tecnología que desarrollo yo. De hecho, lo tengo aquí en el bolsillo. Desarrollo cosas como estas. Un tomate. Aquí hay más tecnología que en un smartphone, muchísima más. De hecho, con esto se puede hacer cosas que no podéis hacer con ningún smartphone. Por ejemplo, a ver quién puede hacer esto con su teléfono móvil. Bueno, es interesante porque además todo el tema de transgénicos es muy polémico, ha sido muy polémico, pero luego él, precisamente una de sus, digamos, de sus banderas es aclarar la información que hay detrás de los transgénicos. Más adelante él comenta la importancia de que los transgénicos no son solamente en alimentación, también, por ejemplo, en la insulina artificial. Mi padre tiene diabetes tipo 2, con 94 años. Él tiene que, gracias a la insulina sintética, él ha podido sobrevivir los últimos años. De hecho, ha remitido
y se la han tenido que quitar hace poco, disminuir a quitársela. ¿Por qué? Porque ha sido altamente efectiva y hay millones de personas que la están utilizando ahora. Tampoco quisiera entrar en un debate ético de qué es, qué no es, pero es interesante que si estamos interesados en este tipo de contenidos podemos seguir a José Miguel Mulet porque él nos va a actualizar. Y fíjate lo interesante, él también da datos importantes sobre el cómo se ha paliado el tema del hambre en el mundo, ¿no? El poder producir alimentos en épocas que no son en las que naturalmente se podrían obtener ese tipo de alimentos, no solamente nos permite ir al supermercado y encontrar tomates en épocas que no son, obviamente no van a saber exactamente igual ni tan rico como sabría el de la huerta de la abuela, pero por lo menos se tiene esa comodidad, ¿no? Y no solo eso, también hay otros inventos que si veis ese vídeo completo luego veréis otros vídeos de él interesantísimos. También vamos a ver este otro ejemplo interesante. Bueno, mientras se va Javier, ¿estás para romper el hilo? Saca Javier Santolaya. A full, como dicen aquí, ¿no? Siempre para romper cosas, siempre como físico de partículas estoy apto. Sos el científico, para mí, de habla hispana más relevante y quizá de los más vistos. Entonces quiero arrancar provocándote con esta pregunta. Esa fuerte. ¿Para vos qué es Dios? Bueno, vengo de colegio religioso. Aún no lo podemos ver, esto ya tiene ciertas implicaciones. He aprendido también, en base a hacer muchas entrevistas, y también ahora estudiando ahora humanidades y filosofía, a que ese tipo de preguntas se tienen que empezar respondiendo por intentar definir a qué se refiere uno con Dios, ¿no? Entonces, el Dios que yo estudié en el colegio religioso para mí es una fábula, es una metáfora muy bonita de muchas cosas, y Jesús es un personaje entrañable que representa muchas cosas, pero siempre y cuando uno la sepa ubicar, por lo menos yo, dentro de mi filosofía de vida. Si voy a otra definición de Dios un poquito más a la Einstein o Spinoza, como ese orden universal cósmico, pues para mí representa un sentido de la vida. Yo soy espiritual y soy religioso dentro de esa religión que presupone quizás un cierto orden cósmico, pero un orden cósmico no personal, nadie que te vigila, no hay un señor con barba que te mira, pero dentro de esa concepción de Dios me siento cómodo. Un viaje, una vida. Bueno, voy a comentar un poquito luego en esta entrevista a Javier Santaolalla, además, que fíjate tú, importante, estoy citando investigadores, científicos españolas, que preguntas de un físico de partículas, ¿no? ¿Crees en Dios? Pues evidentemente su concepción, su cosmovisión religiosa, esa parte no ética, como dice Víctor Frankl, ¿no? Esa parte religiosa la lleva al mundo de la ciencia. Más adelante dice, yo amo a una bella ecuación, una ecuación hermosa, una ecuación simple que explique muchas cosas, en sí mismo es un logro hermoso. Y él decía, yo lloro al ver una ecuación maravillosa, simple, pero poderosa, como esa anhelada ecuación de la unificación total de la esencia, que explique la esencia para los físicos teóricos, ¿no? Entonces, fijaros que también es la espiritualidad, ¿no? Porque inicialmente le preguntaron quién era Dios, ¿no? Y cómo él también está estudiando filosofía y ha dicho, pues mira, la importancia también de expandir mi concepto sobre religión y cómo también lo puedo llevar a un ámbito como la misma investigación de lo que existe en la realidad, ¿no? El Dios de Spinoza, que le preguntan a Spinoza quién es Dios, y dice, pues mira, dedícate a ver un arroyo fluir, una tarde, un atardecer caer, una hoja caer también, dedícate a sentir el frío, el calor, un abrazo, un contacto físico, y pregúntate si eso no es presencia divina. Es importante también que nosotros, porque hay de pronto mucho mito, ¿no? Que el científico, la persona que se dedica a la ciencia, pues es atea. No necesariamente, porque el ateo es aquel que no cree en nada sobrenatural o no tiene un sentido de trascendencia. Y nosotros sabemos en psicología que hay trascendencia, ¿no? De hecho, hay una psicología que estudia la trascendencia transpersonal, ¿no? Con lo cual es importante también tener en cuenta estos ejemplos. Voy a poner este otro que me parece hermoso, que además es una científica que se ha dedicado a la enseñanza. Como
cómo transmitir el conocimiento en el aula. Decir que un matemático, una matemática en mi caso, es alguien que se dedica a hacer cuentas, tiene el mismo rigor. ¿Me avisas? Por fin, dice, ¿no? Que decir que Picasso era un señor que limpiaba brochas. Pero no se ve todavía. Claro que limpiamos las brochas, claro que hacemos cuentas, tenemos que hacer cuentas, pero ahora mismo si lo pensamos, los matemáticos están dominando el mundo, o sea, las matemáticas, la gente que sabe matemáticas. Edward Frenkel es un profesor de la Universidad de Berkeley y tiene una frase fabulosa que es, existe una élite en el mundo que controla el mundo y lo controla porque sabe más matemáticas que tú. Si pensamos quién controla el mundo, posiblemente se nos vienen nombres de personas que son dirigentes mundiales, pero en el fondo los que controlan el mundo lo hacen con muchas matemáticas. Saber matemáticas es tener superpoderes de verdad, porque con las matemáticas ahora mismo pues podemos hacer un mundo más igualitario, intentando pues acabar con los problemas de pobreza, el cambio climático y la falta de alimentos, la resistencia a antibióticos, el cuidado de nuestros mayores. Bueno, podemos hacer casi todo por un mundo mejor sabiendo matemáticas, y es que las matemáticas son actualmente la herramienta más poderosa que tenemos para salvar al mundo. Toda esta potencia tecnológica, todo este poder que nos da de control que da la tecnología, pues hace necesario que nos volvamos a sentar y a pensar sobre el mundo. O sea, y me alegro mucho porque me encanta la filosofía, hace falta que volvamos a llamar a los filósofos. Pues como decía, en el MIT tienen un juego que se llama La Máquina Moral, en el que el jugador va pasando por distintas situaciones en las que tiene que decidir quién debe morir. Porque el coche autónomo, por primera vez en la historia, vamos a tener en la calle máquinas que van a tener que decidir en determinadas situaciones, van a tener que decidir sobre vidas humanas en décimas de segundo sin supervisión humana. Cuando sacaron las primeras, el MIT publicó los primeros resultados de este juego. Si pensamos los datos que se obtuvieron en nuestro vecindario cultural, pues se daba un poquito más de importancia, no mucha, pero un poquito más de importancia a la vida de un bebé que a la vida de un anciano. Pero si te ibas a otro vecindario, por ejemplo el de Asia, que es Japón, China, la India, todo este vecindario cultural, se le daba más importancia a la vida de un anciano que a la de un niño. Y evidentemente... Digámonos cómo aquí ya empezamos a ver un poco ese tipo de impacto social, impacto cultural, la idiosincrasia, cómo la investigación también debe ser vista con esos ojos. El ejemplo de ella me parece hermoso. Si la podemos buscar, Clara Grima, matemática y divulgadora científica de temas matemáticos, de una manera accesible también, escritora. Atractiva la manera como ella la cuenta, es decir, es bien interesante ver que a mí yo disfruté mucho preparando este material, porque decía, wow, cuánto talento hay en la ciencia y cómo lo están transmitiendo. Para mí han sido modelos maravillosos y espero que para vosotras también lo sea. Divulgación en medios digitales, aquí ya entramos un poquito en otro tipo de medios y más actuales. Vemos un poquito que ya no se limitan a las celebridades tradicionales. También se puede ser influenciadores o influencers digitales, blogueros, personas comunes que han construido una audiencia en línea. Eso también nos llama la atención a nosotras y a nosotras, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Porque tenemos a disposición estas aplicaciones, son gratuitas, con lo cual hay personas como ellos que han empezado a difundir, por ejemplo, este hombre, David Callejo, y un poco, vamos a ver qué es lo que hace con eso. Este es su canal de Instagram. A mí me llamó la atención porque es un médico anestesista. Es dedicado también a hacer este tipo de vídeos y podcast, un poquito también para hablar de temas tan interesantes, ¿no? La autoplastia, la sangre, las cirugías, reconstrucción de pecho, tatuajes, piercings, el somo y las vitaminas. Es decir, que ha habido una cantidad de bueno, este es un vídeo. Básicamente es que el sujeto, que el paciente sea el centro de la medicina, sea personalizar la medicina. Al final nosotros como médicos lo que estamos haciendo es tratar a personas enfermas. No estamos tratando enfermedades, estamos tratando personas enfermas. Yo tengo una anécdota de cuando era muy pequeño, un residente recién entrado al hospital, un médico, un adjunto, me pidió que le cogiera una vía a un paciente. Lo hice todo y yo pensaba que todo me había salido perfecto porque la vía estaba canalizada.
sincronizada, conectamos el suero, todo funcionaba perfectamente. Y el adjunto me llevó de un lado, me separó del paciente y me dijo, lo has hecho muy mal. Y yo me sorprendí y le dije, pero si la técnica ha sido perfecta, lo he hecho todo bien. Dice, sí, pero no le has dicho al paciente que le ibas a coger una vía, no le has explicado el proceso, prácticamente ni te has presentado. Se te ha olvidado todo lo importante. Yo creo que es que esto de curar y cómo curar, a veces pensamos que son caminos divergentes y pensamos que se puede justificar todo así. Bueno, es que es muy borde, pero es muy buen médico. No, es que si es muy borde, no es muy buen médico. Es que no son cosas que se puedan separar. Y yo creo que son dos caminos que se pueden llevar de la mano. Es que hay que acompañar sobre todo. Y más cuando muchas veces el objetivo no puede ser curar. Ojalá el objetivo fuera curar siempre, pero es que no lo es. Hay una gran frase que dice que el médico cura a veces, alivia a menudo y consuela, a mí más que consuela me gusta, acompaña siempre. No sé. Qué maravilla, ¿no? Mirémonos también la manera de transmitir. Aquí podemos tener estos modelos y fíjate que no solamente está utilizando sus conocimientos científicos como médico, sino también está apoyándose en algo que ya decía Martin Buber, el filósofo del encuentro, el que es famoso libro Yo Tú, ¿no? En el que habla de la importancia de las relaciones interpersonales y el efecto poderoso que tiene. La metodología del coaching que habla, lo comenta él. ¿Dónde estoy centrando la atención? ¿En el profesional, en el médico? Utilizando la técnica, y qué bien que tuvo un mentor al lado que le dijo, hiciste todo mal, pero si la técnica está perfecta, pero no te comunicaste con el paciente, no te encontraste con él, no contactaste con él. Y Carl Rogers ya bien lo decía con el humanismo, ¿no? Que muchas veces lo que cura es el encuentro, obviamente, la medicina y demás, pero el encuentro del profesional de la medicina o del científico con su paciente, esa relación, te voy a pinchar una vena, a lo mejor duele un poquito, pero no te preocupes que va a ser para tal cosa, luego tal. Ese encuentro realmente es curativo y como él lo decía muchas veces, ojalá fuera a curar, muchas veces acompañar, como él lo decía, y que le gustaba mucho esa palabra. Pero fijémonos estos ejemplos y estos modelos tan bonitos que tenemos y que hoy en día estamos hablando de Instagram, no estamos hablando de medios antiguos o personas mayores, estamos hablando de gente joven que está dedicada y con pasión y vocación a lo que hace. Difusión de valores y tendencias. Yo aquí elegí dos, que es Teresa Hernández Chinesta y aquí a nuestro Santaolalla, ¿no? Ya vimos a Santaolalla, no lo voy a repetir, pero que sí me gustaría porque las redes sociales amplifican la influencia de los modelos, ya que permite que sus acciones y mensajes lleguen a un público más amplio y diverso. Los modelos pueden ayudar a difundir valores y tendencias de manera más eficaz a través de plataformas digitales. Y por ejemplo, aquí nuestra querida Lady, voy a presentar un poquito lo que ella hace y también, fijaros, no sé si estáis viendo, pero tiene una cantidad de vídeos interesantes. Pero mira, algo tan sencillo como ir a la playa. Por la playa de la Malvarrosa aquí en Valencia y he pensado por qué no ver la arena al microscopio, así que ni corta ni perezosa, como siempre llevo viales en el bolso, he cogido una muestra. La imagen me ha fascinado porque lo que ves como arena son en realidad cristales de diferentes colores tallados y pulidos por el viento, los ríos y el oleaje, en un proceso que dura cientos de miles o millones de años. Seguro que ahora ves la arena con otros ojos. Seguro que ahora ves la arena con otros ojos. Bueno, no sé si con el delay se escuchó Alicia, pero ella hablaba de que iba por las playas de la Malvarrosa en Valencia y le dio por coger un poquito de arena. Como lleva plaquitas, las llevó al laboratorio a ver qué hay y no sé si se escuchó eso, Alicia. Sí, se escuchó muy bien. No se llegó a ver en el momento, pero se escuchó muy bien. Vale, entonces ver cómo... ¿Y desde dónde se vio, por curiosidad, para tener una idea? Se ha empezado a ver pues cuando salían las imágenes de ella. De ella en la playa. Fotografías, sí. Ah, bueno, lástima. Ojalá la grabación sí quede lo que es el vídeo, si no os invito a seguir el canal, porque ahí un poquito se ve también que muchas veces son grabaciones con el móvil, o sea, no hay que hacer nada extraordinario para difundir algo atractivo, interesante, porque al final ella dice son cristales tallados a través de miles de años, lo que se ve que de unos colores hermosos, lo que es la arena. Dices, pues son cristales que muchos de ellos también es polvo cósmico que a través de la historia y bueno, en fin, que podemos ver el mundo de otra manera hermosa y con un pequeño, aparentemente simple vídeo, ¿no? Aquí esta otra parte también me parece interesante, es la conexión y la participación.
Las redes sociales te permiten a las personas conectarse en sus modelos de una manera más directa con los modelos. Los seguidores pueden interactuar, hacer preguntas y participar en conversaciones, lo que fortalece la conexión entre modelos y su audiencia. Antiguamente, pues conseguir hablar con, qué sé yo, Einstein debía ser algo muy, muy exclusivo, pero ahora, pues las redes sociales, pues mirad, pues participamos, entramos, nos hacemos seguidores en su perfil de Instagram, de YouTube, dejamos un comentario, le escribimos, y también si nosotros queremos incidir en ello, pues tener esa comunicación directa, ¿no? Aparte que es una manera de comunicar valores. Pero este chico en particular, que es un entrenador dedicado a las ciencias del entrenamiento y del deporte. Descanso. Tercera serie, por ejemplo, completada. Como él. He dicho, intentad descansar durante, o sea, intentad respirar durante el ejercicio. Muy bien, Sergio, porque como no respiren, se van a morir, así que sí, respirad. Pero yo me refiero a que no es como yo, que tengo que hablar y hacer el ejercicio al mismo tiempo y me recupero menos. Vosotros, durante el ejercicio, la respiración es importante porque oxigena la musculatura y nos cansamos menos. Así que, cuarta serie, vamos. Venga, vamos ahí. Ahí se ve. Vamos ahí, esa cuarta serie. Venga, venga, venga. Ahora empezamos a verlo. Venga, motivación, me he motivado. Ahora sí. Sergio, para que tienes que llegar a las 14 series. Venga, vamos. Puños, va. Vamos ahí. Venga, eso es. Venga, va. Vamos ahí, va. A ver si... Quiero destacar de este chico. Pues fijaros, él en la pandemia, porque la historia es curiosa también, lo podéis ver, seguir en su canal. La historia es muy curiosa porque la pandemia, como entrenador y las ciencias del deporte, pues dijo, a ver qué hago yo, ¿no? Aquí encerrado. Pues como él y muchos otros influencers también, pues tuvieron la oportunidad maravillosa para desarrollar este tipo de contenidos y la interacción. Por eso también lo puse en este apartado de conexión y participación. Entonces ya no es un divulgador que escribe un artículo que lo puedo leer en 1 año o 2 años y que después no entiendo nada de lo que dice, o muy poco, sino que tengo un canal de YouTube, estoy haciendo deporte, te estoy diciendo, ala, porque él no utiliza ningún instrumento, ni pesas, ni barras, él utiliza muy pocas cosas, que eso también lo caracteriza, porque en la pandemia no había, o sea, también incluso yo me acuerdo que fui al Decathlon cuando se podía salir y no encontraba unas pesas pequeñas, porque todo el mundo se hizo con los implementos deportivos, con lo cual él desarrolló algo tan simple como correr en su casa, llevar un cronómetro, desarrollar unas tablas y en los descansos decía, yo, poco porque estoy entrenado, puedo hablar, pero iba diciendo cosas, iba dando datos de interés, iba haciendo recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros cómo también nosotros podemos hacer o seguir este tipo de contenidos. Bien, herramientas, ¿qué podemos hacer? Aquí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues mira, yo lo que quise revisar un poquito fue buscar en el GPT-4 a ver qué me dices tú, ¿no? Porque también es un poco es interesante utilizar las herramientas. Le pregunto yo, le hago el prompt, ¿cuáles son las técnicas para hacer vídeos virales? Y esto fue lo que me contestó. Crear un vídeo viral es un desafío, ya que no hay fórmula garantizada para que un contenido se vuelva viral. Sin embargo, hay algunas técnicas y estrategias que puedes considerar para aumentar tus posibilidades de crear un vídeo viral. Y aquí no me las presenta. Entonces dice, contenido relevante y de calidad. Asegurémonos, obviamente, que el contenido sea interesante para la audiencia. También es interesante cuál es el nicho de mercado, ¿no? El target. Es importante también saber definir muy bien el target al que yo me quiero dedicar, ¿no? Trabajar con vídeos de alta calidad, ya sea informativo, divertido, inspirador, tiene más probabilidades de ser compartido, ¿vale? Como digo, no siempre, de hecho hay un generador de contenido, no lo puse acá, pero que es una persona que enseña a hacer vídeos con el móvil. Y luego te vas a sorprender porque hay vídeos que parecen hechos con cámaras súper ultra caras y luego dicen, no, esto hecho con un vídeo porque cada vez
la tecnología en los móviles es mucho mejor, con lo cual depende también de la luz. Por ejemplo, yo ahora para hacer esta presentación, pues me he descargado un slide de las diapos, lo he bajado a Zoom, lo he convertido en Canva en un fondo para Zoom y luego he utilizado 2 luces diferentes de un tono distinto que le he dedicado un tiempo a comprar. Bueno, ya las tenía de antes porque trabajo online, clases y conferencias y demás, pero ya encuentras un poco el tono, el brillo, el fondo. Todas estas cosas son cuestión de cacharrear, ¿no? De trastear un poquito. Historia cautivadora. Es importante que haya una historia detrás a los espectadores, un contenido, diría un periodista en el cual una formación que estuve, que siempre hay que poner carne, ¿no? Carne, él decía, como una persona. No me gustó nada el ejemplo, pero que sí un protagonista de alguien que esté viviendo una experiencia. Entonces, a través de una experiencia hace que el contenido que yo estoy entregando se haga mucho más cercano, más llevado al aprendizaje experiencial y significativo, porque es una persona la que está viviendo esa experiencia, con lo cual es importante, además es cautivador. Duración adecuada. Hoy en día los vídeos de 1 a 3 minutos son la regla general. Como habéis visto, no he dejado todo, pero por ejemplo, en la playa, esta chica, el vídeo era de 1 minuto, no más. Los vídeos de este chico sí que son un poquito más largos, pero porque él está haciendo un entrenamiento. Las personas que entran a ese canal saben que van a hacer un entrenamiento. De hecho, se visten adecuadamente, dedican un espacio especial para su entrenamiento, en fin. Pero en general, vídeos en Instagram, por ejemplo, 1 minuto, después del minuto ya te lo pasa a una historia larga, con lo cual pues hay que tener en cuenta eso. Antes no permitían historias largas, pero ahora en Instagram TV sí, con lo cual esa es otra cosa. Yo el primero que he tenido que ir poco a poco informándome, actualizándome y lo que me queda. Bueno, enganche rápido, los primeros segundos hay que captar. Si no lo captas en los primeros segundos, 10 segundos la atención, por eso hay que hacer una intro adecuada, ¿no? A veces veo, se me está pegando un poco esto de hablar rápido, pero bueno, es un poco hacer una intro que sea interesante. Mira, por algo como en estos primeros 10 segundos voy a hablaros de la importancia de cambiar tu estado de ánimo, pues. Y lo que venga después será una técnica de reestructuración cognitiva, por ejemplo. Una cosa que podría haber corregido en esta presentación es en la primera slide yo puse todo un esquema de la conferencia, no le dediqué casi tiempo a eso, podía haberle dedicado un poquito para que quienes entraron, ese efecto de primacía, ya sabéis que es un efecto gestáltico de primacía, pues se queden con la visión global de lo que voy a presentar y les parezca interesante también quedarse hasta el final. Originalidad y creatividad, también es importantísimo hacer algo diferente. Pues tampoco se trata de hacer cosas, hay gente que sí, ¿no? Bailes extraños, cosas raras que se inventan, pero lo curioso es que yo tenía a un profesor, Benjamín Giraldo, de talleres creatividad, en su momento la universidad me hizo un taller del cual me acuerdo perfectamente, porque él lo que hizo fue subirse a la mesa y hablar desde arriba, pues en ese momento subirse a la mesa era algo, un profesor que iba con su traje y corbata, pues en Colombia, yo, ostras, esto es algo impactante, ¿no? Y luego bajarse y decir, pues hagan cosas como esta. Luego se tiró al suelo con su traje de corbata y decía, cuando haces algo diferente, cuando rompes el esquema, eso genera recordación. Tampoco se trata de hacer cosas absurdas, yo estoy seguro de que me seguís, pero sí algo diferente a lo que la gente está acostumbrada para romper ese esquema, ¿no? Utilizar la emoción y el humor, está ya contrastado que las emociones generan mayor recordación. El sistema límbico no pasa, los impulsos que están orientados a la emoción no van después al prefrontal, pero lo primero que llegan es al sistema límbico. Y el sistema reticular anterior y posterior, el sistema reticular anterior está encargado de la atención selectiva, con lo cual, si yo le presento un estímulo orientado a las emociones con un contenido muy específico, pues voy a invitar a que la persona centre su atención en lo que voy a decir o en los contenidos posteriores. Formatos compatibles, pues mira, hoy en día se puede compartir algo, por ejemplo, en formato vertical, se puede compartir en historias en Facebook, Instagram, se pueden compartir en TikTok, por lo menos esas 3 redes aceptan ese tipo de
de formatos, el formato rectangular, el cuadrado, que también estuve leyendo, que es interesante porque es un formato que no es ni rectangular ni horizontal, pues es un formato que permite a los motores de búsqueda y a los algoritmos darle prioridad, porque ese formato permite dar publicidad, pero también da una imagen grande en los móviles, los smartphones. Entonces es interesante conocer todo esto. Optimización de plataformas, pues utilizar el máximo de plataformas o aquellas plataformas especializadas en lo que tú haces, porque también me decía mi asesor de técnico en redes, me decía, tampoco abarques demasiado, es decir, abarca las 3 o 2 redes en las que tu nicho, las personas que te van a seguir a ti o a las personas que te quieres dirigir son las que más usan. Dedícate a ellas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que eso es tiempo, demanda mucho tiempo también y muchas veces un equipo de trabajo. Títulos y descripciones atractivas. Por ejemplo, yo estoy camperizando una furgoneta antigua. Entonces, una de las cosas que yo hago es seguir a estas personas que viven en campers, ¿no? Y lo que hacen es poner un título en colores rojo, amarillo, colores de alta vibración, frases como el último día en Caravaning, por ejemplo, o no te creerás lo que me ocurrió. Entonces son como portadas impactantes con colores llamativos que, quieras o no, después te traigas un vídeo de 40 minutos. Dices, bueno, ¿qué pasó? Pues que ese efecto de primacía, que más me llevó a lo emocional, que me llamó la atención, que es atractivo, pues interesante también. Luego, difusión estratégica. Comparte tu vídeo en redes sociales, foros y comunidades en línea relacionadas con tu contenido. También puedes colaborar con otros creadores e influenciadores para ampliar tu alcance. El tema de colaboraciones también. No solo Bizarrap y Shakira, pero fíjate tú, 2 personajes con una presencia online importantísima que se unan, pues multiplican las posibilidades. Así que a ver cuáles son nuestras Shakiras y Bizarraps para unirnos en nuestro medio. Interacción con la audiencia, ya lo habíamos comentado antes, la importancia de estar y compartir. De hecho, ahora los algoritmos de YouTube me he estado dando cuenta últimamente que refuerzan mucho las interacciones, aparte de la calidad del contenido, las interacciones que tienen los YouTubers con las personas que los siguen. Tendencia y actualidad, mantenerte al tanto de los temas y tendencias actuales, creación de contenido relevante para eventos, conversaciones populares, que es interesante. De hecho, hay software con inteligencia artificial que te ayuda a identificar cuáles son las palabras clave. Por ejemplo, eso también es el SEO, ¿no? El SEO, perdón, no el CEO, sino el SEO, que son también los sistemas de optimización para enterarnos de cuáles son las palabras que más se buscan en Internet, las palabras que más se repiten en contenidos en las redes sociales más vistas y viralizadas. Pues bueno, nada, recuerda que la viralidad es en gran parte impredecible y depende de la respuesta de la audiencia. No todos los vídeos pueden volverse virales, pero aplicar estas técnicas pueden aumentar tus posibilidades de éxito. Además, es importante enfocarse en la calidad y autenticidad en lugar de buscar a toda costa la viralidad, ya que un contenido auténtico suele ser más efectivo y duradero. Entonces, ser auténticos con lo que hacemos nosotros, porque definitivamente si hacemos algo que corresponda con nuestra esencia, con nuestros valores, con nuestra pasión, la probabilidad de que las personas por lo menos tengan una curiosidad y verlo y compartirlo es mayor. Y si encima aumentamos calidad en estos sentidos, pues mejor. Que yo soy el primero que tengo que revisar cómo lo hago y mejorarlo, ¿no? Está también este otro contenido que quise compartir con vosotros y vosotras, y es cómo subir vídeo podcast a ¿Quieres crear un podcast? ¿Vale? Pero aún no sabes cómo funciona. En este video te voy a mostrar todo desde el inicio, paso a paso, de cómo tener tu episodio en MP3, en audio. Escuchamos, pero no lo vemos todavía. Vale. Y luego cómo subirlo a Spotify y que toda la gente pueda tener acceso directamente a tus episodios en Spotify. Hola, soy Camilo Barbosa TV de Idealize TV. Los invito a entrar a la página para aprender a crear proyectos para Internet. Los podcasts son una serie de episodios en audio que ustedes pueden subir a diferentes plataformas. Las personas las pueden escuchar siempre en línea y van a poder acceder a ellas 24 horas y todo el año. ¿Qué necesito para subir mi podcast a Spotify? Lo primero que necesito es una idea. ¿Cuál es el tema que voy a hablar? Y eso lo divido en una serie de episodios.
Para poder grabar tu podcast necesitas un micrófono, los cuales les recomiendo en los comentarios. Bueno, fíjate, como dicen las redes, dale clic, hazte seguidor, bueno, busca a Camilo Barbosa y el capítulo, porque no tenemos tiempo. David, creo que era lo que me querías decir, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos. En todo caso, la idea es un poco esta, ¿no? Que busquéis herramientas. Si no queréis hacer vídeos, no queréis salir en formato vídeo, por la razón que sea, está el formato audio. Entonces, seguro tienes mucho que decir. Mira, si yo me pongo a escuchar podcast, escucho podcast que tienen muy poco sustento científico, que dejan mucho que desear, o la información que se está diciendo incluso es contraproducente, y uno como que está en el medio del desarrollo personal se da cuenta, puede darse cuenta, y nuestra responsabilidad también es hacer algo al respecto. Con lo cual, eso, voy a ir terminando modelos de divulgación en España de la ciencia aplicada para la salud y el desarrollo personal, ¿vale? Aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es difusión científica y otra cosa es difusión tecnológica o técnica, ¿no? Aplicada a un campo específico, ¿vale? Y aquí también hay que distinguir esto. Pero quiero destacar a Marian Rojas Estapé, porque ella tiene un canal, tiene aquí el link a su página web, aquí no lo voy a presentar por tiempo, pero también su canal en Instagram. Aquí la podéis seguir como Marian Rojas Estapé, tal cual su nombre aquí, y es una médico psiquiatra que se ha dedicado también últimamente al desarrollo personal. Además es una ventana importantísima, porque si nosotros hacemos esa presencia online por el canal que sea, siguiendo un poquito de calidad, medianamente de calidad, con el conocimiento que tenemos, comparado con mucho de lo que hay en el mercado, nos puede servir también para mejorar nuestros ingresos, porque muchas personas nos pueden conocer por ahí y luego contactarnos para contratar nuestros servicios profesionales. Y para terminar, quiero también destacar a Mario Alonso Puig, que son otra persona, personaje público, que también ha hecho pues su carrera, y como médico también, formado, con mucha experiencia. Pues hoy en día lo llaman de los ayuntamientos para que conferencias de las empresas, para motivar, ¿no? Ya no es solamente lo que dice, sino quién lo dice. Así que con esto, queridas y queridos, pues ahí dejo algo de bibliografía. Y aquí están mis datos, aquí está el código QR de mi perfil de LinkedIn para que me busquéis si queréis. Aquí está mi correo que uso a diario, y las webs que llevo de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, que dirijo como presidente, y luego la SP School, la cual soy el CEO. Bueno, no sé si hay algo que decir en estos 2 minutos, dado que Alicia me comentaba que no había así algo que comentar y tal, pero es el momento de decir algo. Comentarte solo, bueno, aparte que me ha parecido a mí personalmente súper interesante tu conferencia, Amparo Varas lo comenta igual, ¿no? Muy interesante y motivadora presentación, que conste. Gracias Alicia, gracias Amparo. Bueno, no sé, quedan 2 minutos, David. Bueno, 1 minuto, David, pues nada, yo sé lo importante que es ir a tiempo y medir los tiempos. Simplemente deciros que estos espacios, como la Semana de la Ciencia, como jornadas internacionales, que podemos hacer en instituciones, organizaciones, hacer alianzas con otras personas, hacer vivos en Instagram, en YouTube, en todos los canales, pues viene muy bien también interactuar con otros profesionales, ir creciendo y generar nuestro espacio, nuestra marca. Esto se hace repitiendo, porque una responsabilidad nuestra también es contribuir, ¿vale? Habrá críticas, pero también nuestra aportación es fundamental. Pues muchas gracias por estar ahí. Ya tienes ahí mis datos. Si queréis comentar algo, pues también en YouTube también tengo canal. Y ahí estoy a vuestra disposición. Gracias especiales a Alicia y a David por estar tan pendientes de que funcione estupendo esta conferencia, que es la primera de la Semana de la Ciencia en esta edición. Muchas gracias al Colegio de Psicólogos, a Isabel Aranda por la coordinación y por la invitación.